Ángel del Señor, que eres mi custodia, ilumíname, custódiame, rígeme y gobiérname. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos con unos minutos de atraso. Siéntense, por favor. Vamos a iniciar directamente nuestra meditación respondiendo al pedido que hizo la Santísima Virgen en las apariciones en Fátima, porque fue ahí ella donde pidió esta devoción de los primeros sábados que constituyen en reparar las ofensas, blasfemias que se cometen contra su Inmaculado Corazón. Con ello, salvar nuestra alma y pedir por la conversión de los pecadores. Por eso vamos a tener la meditación, vamos a tener el rezo del Santo Rosario. Durante todo este periodo vamos a tener las confesiones y por fin la Santa Misa. ¿Qué es lo que le está faltando a la imagen? La corona. ¿Y qué es lo que significa la corona? Que ella es la reina. Es simplísimo. Es tan notorio y es tan habitual en el mundo entero, pero sobre todo en una capilla en la Casa de los Heraldos no podría nunca faltar lo que significa Nuestra Señora coronada, ¿no? Y ella con ese título que es precisamente el misterio que nosotros vamos a meditar el día de hoy, la coronación y la exaltación de la Santísima Virgen como reina y soberana de todo lo creado, el quinto de los misterios gloriosos. Con esa peculiaridad estamos en el mes de mayo. El mes de mayo es por excelencia el mes de María. Ahora a inicios de este mes se realiza la reunión de la devoción de los oratorios en varios países, los oratorios de la Casita de la Virgen. En Portugal lo hicieron precisamente durante esta semana y fue una concurrencia de decenas de miles de personas, porque claro, la devoción a Nuestra Señora de Fátima se originó precisamente en Portugal. Y nosotros, acompañando el pedido de la Santísima Virgen, vamos a iniciar pensando que si ella es reina, sobre todo es porque es nuestro Señor Jesucristo el que es rey. No es el mío, por si acaso. Ya. Pero fue el Papa Pío XI en 1925, entonces hace 100 años, o 101 años para ser más preciso, el que le dio el título a nuestro Señor Jesucristo de ser rey. Ya el pensar solamente eso nos hace pensar, es lógico, no tengo nada en contra, pero ¿qué es lo que significa rey? Rey es ser la cabeza de lo que es el estrato social. Y eso ya hubo en el Antiguo Testamento, como también se traspasó y durante el Nuevo Testamento pues ya quedó marcado el hecho de que el rey es la cabeza de todo el cuerpo social. Hablar un poquito más despacito. ¿Ya? El rey es la cabeza del cuerpo social y tiene esa peculiaridad. Si nuestro Señor Jesucristo es rey y la Santísima Virgen es la mamá del rey, a ella ya le corresponde ese título inobjetable del hecho de ser madre. La madre del rey es la reina madre. Estamos de acuerdo en eso. Pero fue algo tan discutido que fue necesario que el Papa Pío XI en 1925 pues dé oficialmente ese título a nuestro Señor Jesucristo como rey. Fíjense que nuestro Señor Jesucristo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Lo decimos al hacer la señal de la cruz. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿Dios Padre es rey? No. ¿Dios Espíritu Santo es rey? Es un solo Dios, pero solamente para tener, digamos así, claro. No, porque nuestro Señor Jesucristo, cuando se encarnó, adquirió, gracias a la Santísima Virgen, el hecho de ser hombre, porque Dios es puro espíritu. Pero es ese portentoso milagro, que es un misterio, ¿no? La encarnación de nuestro Señor Jesucristo, y Él pasó a ser verdadero Dios y verdadero hombre. Por el hecho de ser hombre, nosotros, en cuanto seres humanos, lo reconocemos con el título de la máxima autoridad o la cúpula de lo que significa
el suprasumo de lo que es la sociedad, reconociéndolo a él como rey. Entonces, si lo reconocemos a él como rey, ya inmediatamente reconocemos a la Santísima Virgen como madre del rey, por lo tanto, como la reina madre. No en todas las épocas de la historia se ha reconocido ese título. Es más, se ha discutido ya desde el principio de la creación de la Santa Iglesia el hecho de que nuestro Señor Jesucristo tenga la naturaleza humana y la naturaleza divina. Les voy a contar un poquito más adelante, si bien que tenemos pocos minutos, lo que fue toda una serie de batallas que se libraron siglo III y siglo IV, y no era solamente en los centros religiosos de esa época, sino era en todos los ambientes, porque desconocían a nuestro Señor Jesucristo como verdadero Dios. Otros lo desconocían como verdadero hombre. Si escuchan el título o el nombre de esa ciudad que hace un tiempo atrás viajó el Papa justamente allá, Nicea, el concilio de Nicea, famosísimo. Nicea, el concilio de Constantinopla, el concilio de Éfeso. Bueno, ya estamos adelantándonos un poquito, pero para ver en qué se apoya y cuál es la honra del título de la Santísima Virgen como madre y al mismo tiempo reconocerla como reina, nosotros vamos a leer un trecho del Evangelio de San Lucas. Está en el capítulo 1, en los versículos 26 al 38, para ser más preciso. Dice así: en aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Nos es muy familiar porque este es el Evangelio de la Anunciación. A una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. Noten bien, David era profeta, sí. Era rey, sí. Tanto así que él pasó a ser rey porque Dios quiso fundar una nueva estirpe, porque Saúl, que era el primer rey que tuvo el pueblo escogido, ya se había corrompido y ya estaba haciendo cosas que no debía. Ahí entonces Dios le habló a Samuel: ve a tal ciudad, busca tal familia y ungirás a uno de sus hijos para ser el rey. Y no fue ninguno de los más fuertes y grandes ni de los mayores, sino el último que estaba pastoreando, de apariencia noble, graciosa, pero era muy bello de semblante. A ese hombre Dios escogió para ser el fundador de la estirpe, su nombre David. Y de ahí nosotros vamos a encontrar, los evangelistas nos van a narrar, las sucesivas generaciones que pasaron, y por diversos troncos y ramificaciones va a descender ¿quién? José, San José, y va a descender también la Santísima Virgen María. Por eso es que hace referencia con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La Virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. Primero, la aparición de un ángel. Cuando se aparecía un ángel en el Antiguo Testamento era por alguna cosa muy grave o catastrófica, y todo el mundo creía de que era para decretar la muerte próxima de la persona a la que se le aparecía. Esos eran los conceptos que se tenían en esa época. Hoy en día, si a nosotros se nos apareciese un ángel, no sé cuál sería nuestra reacción. A los 3 pastorcitos se les apareció el ángel de Portugal y les dio la Sagrada Comunión. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María le dijo al ángel: ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Qué privilegio
tenemos el hecho de que conociendo este Evangelio, también hayamos escuchado el llamado de la Santísima Virgen, porque ella, siendo esclava del Señor, nos enseñó precisamente esa forma de hacernos esclavos de la sabiduría encarnada por las manos de María Santísima. No somos más que aquellos que imitan a la Santísima Virgen. No somos más aquellos, sino que corresponden al apelo que ella hizo en 1917 y hoy en día, en los días en que el mensaje de Nuestra Señora de Fátima se torna más actual que nunca, porque ella anuncia guerras, persecuciones, modas que vendrían. ¿Y cuál es la época en que se dan por excelencia todas esas catástrofes? Ya se han dado varias veces en la historia. Ella se apareció en la época de la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se identificaba con el mensaje de Nuestra Señora de Fátima. Pero hoy en día la perspectiva no es menor que en la Segunda Guerra Mundial. Tendríamos que decir que es mucho mayor. El día de hoy precisamente se celebra un santo. Quienes lo conocen tendrán, digamos así, la oportunidad de acompañarme en reconocer lo que significa el gran Atanasio. Esta mañana estábamos recordando precisamente esa frase, Atanasio contra el mundo. Así era, un obispo que se opuso ¿contra quiénes? Contra otros obispos malvados, porque los ha habido a lo largo de toda la historia. Ejemplo, el primer colegio apostólico. Hubo uno entre ellos que traicionó de la manera más, digamos así, más desastrosa a nuestro Señor Jesucristo. Lo conocemos porque se colgó, escapó sobre todo de la compañía de la Santísima Virgen, que lo buscaba para buscar en él lo que nosotros pedimos el día de hoy, el arrepentimiento de los pecadores. No quiso arrepentirse y a lo largo de la historia hubieron personas laicas o hasta religiosas o hasta obispos que también no buscaron sino imitar la maldición de la traición a nuestro Señor Jesucristo. Es un desastre, es un misterio de iniquidad. Pero bueno, en la época de San Atanasio fue necesario que se realice un concilio, que fue el concilio precisamente de Nicea, donde se reconocía la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no reconocemos a Él como Dios, no estamos reconociendo lo que es la Santísima Trinidad. Fíjense ya qué trabas y qué problemas se tuvieron al inicio de la Santa Iglesia. Después tuvo que haber un otro concilio, el de Constantinopla, que ya fue en el año, lo tengo anotado por aquí, el año 381, donde fue necesario reconocer la divinidad del Paráclito, el Divino Espíritu Santo, que también era discutido. Y por fin, en el año 431, se dio el concilio de Éfeso. En el concilio de Éfeso, ¿saben qué fue lo que se reconoció? Que la Santísima Virgen es la Madre de Dios. Decimos, no la vamos a reconocer a ella como reina si antes no la reconocemos como madre. Entonces, fíjense la importancia de lo que significa reconocer de que ella es realmente la Santa Madre de nuestro Señor Jesucristo. Ella es la Madre de Dios y se le reconoció con esa palabra que muchos o todos ya la debemos haber escuchado, Theotokos. ¿No? Ella es la Santa Madre de Dios. Ahora, ella siendo madre, ella es rey. Ya les dije de que no hablamos de Dios Espíritu Santo Rey, pero no hablamos de Dios Padre Rey, pero sí hablamos de nuestro Señor Jesucristo como Rey. Y Dios, la Santísima Trinidad, quiso de que nuestro Señor Jesucristo se encarnase en una mujer, porque Él quiso. Y de la misma manera quiso que esa mujer santísima, llena de gracia, delante de quien nosotros cuando la miramos no sabemos qué expresión darle de agradecimiento, de alegría y de amor. Bueno, quiso de que esa mujer lo acompañase toda la vida, en Belén, en Egipto, en cada uno de los pasos, inclusive cuando partió San José e inclusive cuando él comenzó la vida pública de 3 años, que no lo dejó nunca. Ni siquiera cuando aquellos que eran llamados para ser sus discípulos y apóstoles lo abandonaron. Ella fue la que se quedó y lo acompañó hasta estar al pie de la cruz. ¿Qué nos hace pensar eso? De que la Santísima Virgen, porque Dios quiso, pues bueno, ella fue el instrumento necesario e indispensable sin el cual no se realizaría la encarnación, como también no se realizaría la redención, porque ella estaba al pie de la cruz.
porque Dios quiso. Y ella era la que lo consolaba, ella era la que le daba fuerzas, sin las fuerzas que todos imaginamos lo que significa una madre que es capaz de dar la vida por sus hijos. Entonces reconocemos a ella como madre del rey. Y yo les voy a decir que ya estamos, porque comenzamos un poquito tarde, pero en fin, vamos apenas a enunciar 2 puntos más en 1 minuto y medio que vamos a todavía tomar, porque ya tendríamos que estar iniciando el Santo Rosario. Ella es reina por conquista, porque nuestro Señor Jesucristo nos conquistó dando hasta la última gota de sangre. Y la Santísima Virgen también dio hasta los más exhaustos de lo que ella podría haber dado. Como les acabo de decir, inclusive durante los pasos de la pasión, inclusive recibiendo el cuerpo de Dios en su regazo cuando lo bajaron de la cruz, e inclusive cuando lo amortajaron y lo depositaron ahí en el Santo Sepulcro. Ella conquista nuestra alma, nuestra redención, o es colaboradora mejor, porque quien conquista eso es nuestro Señor Jesucristo, pero ella ayuda. En ese sentido, le podemos decir nosotros, en ese sentido, que ella es colaboradora o corredentora en lo que significa la redención del género humano. Y por último, aquello que ya fue enunciado, ella siendo de estirpe real, porque eso está comprobado, entonces podemos decir realmente de que ella también es de la estirpe de David. Y nosotros, para terminar, vamos a enunciar simplemente, porque no tenemos más condiciones, les voy a decir algo que tal vez no ha sido dicho en este orden, por lo menos es la primera vez así que me tocó, y a mí me encantó. Ella es reina en el cielo. La coronó la Santísima Trinidad, ¿estamos de acuerdo? Ni lo vamos a explicar. Ella es reina aquí en la tierra. ¿Solamente ahí? No. Ella también es reina en el purgatorio. En el purgatorio, ¿quiénes están? Aquellos que se están purificando. Y ella es reina. Y ella es reina, ¿saben dónde también? Hasta en el infierno. Es impresionante recordar y tener presente todo eso. Yo se los voy a leer porque si no se nos va a ir más tiempo. Dice así: la realeza de la Santísima Virgen María alcanza la tierra, alcanza el cielo, alcanza el purgatorio y hasta el propio infierno. La tierra, porque las gracias de Dios nos llegan pasando a través de las manos de María. Fue por medio de María que Dios vino al mundo. Es necesario que el mejor medio para llegar a Él sea por intermedio de su Santísima Madre. Entonces, reconocemos, yo creo que no precisamos repetirlo, ella es reina aquí en la tierra. Ella es reina en el cielo porque por los méritos de Jesucristo y por la mediación de la Santísima Virgen María, los bienaventurados gozan de aquella felicidad eterna. ¿Por qué llegaron al cielo quienes nos antecedieron? ¿Por qué llegó, podríamos decir, todos los santos? San Atanasio, porque le rezó a la Santísima Virgen, porque ella derramó gracias, porque ella pidió a nuestro Señor Jesucristo en el Calvario por Atanasio, porque delante de ella todos tenemos nombre, apellido, y nos conoce, pero mejor de lo que nuestra mamá terrena nos conoce, porque ella nos quiere. Nosotros no tenemos que tener ninguna duda. Ella nos quiere, y nos quiere tal cual somos, pero que tenemos que mejorar. Entonces, si hay alguien que está en el cielo, fue porque María pidió por él. En el cielo, la realeza de la Virgen María se extiende también al propio purgatorio, aliviando a los que allí sufren e intercediendo porque lleguen cuanto antes a la visión de Dios. Es la devoción de Nuestra Señora del Carmen. Los cuadros lo muestran. Si alguien va a salir del purgatorio, que se agarre del escapulario. Si alguien no quiere, quiere resumir ese periodo, practique la devoción de los primeros sábados, porque ella es una devoción de reparación y es una de las promesas, la asistencia y la especial de la Santísima Virgen para aquellos que practiquen la devoción de los 5 primeros sábados. Por fin su poder se ejerce hasta en el propio infierno, infundiendo terror a los demonios y tornando vanas sus tramas para perder las almas. Solamente les voy a dejar con esa imagen. Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, por excelencia, lo representa. Ella está aplastando la cabeza de la serpiente. No piensen que ella está posando apenas los pies. Está aplastando la cabeza de la serpiente porque esa serpiente es el demonio y Satanás. Es lo contrario de lo que es la verdad, el bien y la belleza que es Dios.
Él lo que quiere es rebelarse, no aguantar ni soportar la autoridad que significa Dios, y lo que el demonio quiere es el mundo al revés. Es el mundo como nosotros cada vez nos acercamos más hoy en día. Pero si nosotros estamos aquí es porque confiamos que la Santísima Virgen vencerá, y tiene que vencer en nuestros corazones para de ahí difundirse para el mundo entero. La Iglesia comenzó con 12 apóstoles y hoy en día está en el mundo entero. Recemos agradeciendo a la Santísima Virgen como reina y soberana de todo lo creado, y cuando sea coronada la imagen, pues tengamos presente precisamente lo que acabamos de escuchar. Ave María Purísima.